¿Qué tal, estimados amigos suscriptores del canal de YouTube Movimiento Verdad? Aquí les habla Bruno Acosta, espero que se encuentren muy bien. En este mensaje pasaré a hacer la lectura de un artículo publicado el 23 de abril pasado en la revista Verdad, en nuestra revista Verdad, la cual sugerimos visitar, titulado Jorge Mario Bergoglio, antipapa, partidario del reino de Satanás. Por supuesto que esto es ante la muerte de Jorge Mario Bergoglio. Una primera aclaración para los eruditos: utilizamos la expresión antipapa en sentido metafórico en principio y no en el sentido riguroso canónico. Paso entonces a hacer la lectura. El artículo comienza con esta cita del exorcismo del Papa León XIII, un exorcismo profético de este Papa de finales del siglo XIX. Y en una parte el Papa escribió lo siguiente: los más taimados enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para ella es más sagrado. Donde fueron establecidas la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones, ahí ellos han elegido el trono de la abominación de la impiedad, de suerte que, golpeado el pastor, pueda dispersarse la grey. Es decir, que el Papa León XIII claramente profetizó esta situación que se está padeciendo. Ha muerto Jorge Mario Bergoglio, sedicente Papa. Nosotros, lejos de poner cara de compungidos como lo hacen otros, por temor servir a la írrita jerarquía eclesiástica, lo decimos descarnadamente: ha muerto un enormísimo enemigo de Cristo y de su Iglesia. Ya por fin es hora de la verdad, ya por fin es hora del sí, sí, no, no evangélico. No se admiten más medias tintas ante la destrucción que, desde dentro, están produciendo a la Iglesia sus enemigos. Callar o disimular es ser cómplices del mal. Es del año 1907, esta sentencia del Papa Santo, San Pío X, extraída de su capital encíclica Pascendi. Hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados de la Iglesia. Se ocultan, y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia, en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Esos enemigos que estaban en el corazón de la Iglesia por 1907 treparon posiciones y desde el 2013 tuvieron a uno de los suyos fungiendo como Papa, Bergoglio. Omitimos en este caso, a propósito y por no abundar, a sus inmediatos predecesores, por ejemplo Benedicto XVI, Juan Pablo II, Pablo VI, Juan XXIII. ¿Qué misterio hay entonces si es que ya en 1907 se denunciaban estas acechanzas? ¿Cuál es el prurito que existe para gritar desde los tejados que Bergoglio fue un heresiarca? Son tantísimos los hechos que lo demuestran, que si una persona medianamente instruida no lo admite, es fruto de una abisal ceguera espiritual, como insiste nuestro amigo Alejandro Sosa Laprida, o porque prioriza situaciones de confort a las hipótesis de conflicto que le podría acarrear decantarse por la verdad, o dado que antepone el sentimentalismo o el magister dixit a la razón. Insistimos, es un rosario de pruebas que podrían darse para demostrar que Bergoglio fue un declarado enemigo de Cristo, que fue uno de esos modernistas denunciados por San Pío X
quienes infiltraron a la Iglesia. Pero vayamos nada más a un ejemplo. A la muerte de Bergoglio, la masonería italiana sacó un comunicado que dice en sustancia lo que sigue. En estos momentos de duelo, nuestra comunión desea rendir homenaje a la visión del Papa Francisco, cuya obra guarda una profunda resonancia con los principios de la francmasonería, la obra del Papa Francisco, guarda una profunda resonancia con los principios de la francmasonería. Insisto, esto es un comunicado de la propia masonería italiana. Su encíclica Fratelli Tutti constituye un manifiesto. Libertad, igualdad, fraternidad es el triple eje del sistema de valores de la francmasonería. Superar las divisiones, las ideologías y el pensamiento único dominante para reconocer la riqueza de las diferencias y construir una humanidad unida en la diversidad. Este fue el ferviente deseo de Francisco y es el mismo designio que persigue la Gran Logia de Italia. También en el comunicado ellos dicen encontrar similitudes entre la prédica de Francisco y el método iniciático masónico, similitudes y reflejos en algunas cuestiones dichas por Francisco con la construcción masónica del templo interior. En la línea de la economía de Francisco y la visión de una casa común, la masonería apoya el compromiso, como lo hizo Francisco, con un futuro sostenible, justo y solidario. Esto está firmado por Luciano Romoli, gran maestro de la Logia de Italia de los antiguos libres y aceptados masones en Roma el 22 de abril del 2025. Es tan cristalino el mensaje que no se necesita glosarlo. La obra de Bergoglio, lo dicen ellos mismos, los masones, guarda una profunda resonancia, palabras literales, con los principios de la francmasonería. Ahora bien, contrastemos eso con lo que sigue. Contrariamente, el Papa León XIII escribió en su encíclica Humanum Genus. La cita va a ser larga, pero lo merece. Así empieza su encíclica el Papa León XIII. El humano linaje, después que por envidia del demonio se hubo, para su mayor desgracia, separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud. A él queremos pertenecer nosotros. Esto lo digo yo, Bruno Acosta. Dios no lo permita. Y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiese estar adherido de corazón y según conviene para la salvación, necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, rehúsan obedecer a la ley divina y eterna y obran sin cesar o como si Dios no existiera o positivamente contra Dios. Agudamente conoció y describió Agustín estas dos ciudades a modo de dos reinos contrarios en sus leyes y deseos, compendiando con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra en estas palabras. Dos amores edificaron dos ciudades, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo la celestial. En el decurso de los siglos, las dos ciudades han luchado la una contra la otra,
con armas tan distintas como los métodos, aunque no siempre con igual ímpetu y ardor. En nuestros días, escuchen esto, todos los que favorecen la peor parte, es decir, el reino de Satanás, parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y auxilio de la sociedad que llaman de los masones, por doquier dilatada y firmemente constituida. Sin disimular ya sus intentos, con la mayor audacia se revuelven contra toda la majestad de Dios, maquinan abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia, y esto con el propósito de despojar, si pudiesen, enteramente a los pueblos cristianos de los beneficios conquistados por Jesucristo, nuestro Salvador. Los romanos pontífices, nuestros antecesores, velando solícitos por la salvación del pueblo cristiano, conocieron muy pronto quién era y qué quería este capital enemigo, la masonería. Apenas asomaba entre las tinieblas de su oculta conjuración, y como tocando a batalla les amonestaron con previsión a príncipes y pueblos que no se dejaran coger en las malas artes y acechanzas perpetradas para engañarlos. Dióse el primer aviso del peligro el año 1738 por el Papa Clemente XII, cuya constitución confirmó y renovó Benedicto XIV. Pío VII siguió las huellas de ambos y León XII, incluyendo en la Constitución Apostólica Qua Gabriora lo decretado en esta materia por los anteriores, lo ratificó y confirmó para siempre. Pío VIII, Gregorio XVI y Pío IX, por cierto, repetidas veces hablaron en el mismo sentido. Es decir, León XIII se da cuenta de las múltiples condenas hechas por los papas a la masonería. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, muy amargos, sigue escribiendo León XIII. Porque de los certísimos indicios antes mencionados resulta claro y el último principal de sus intentos, a saber, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo. Esto es lo que pretende la masonería, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo, y levantar a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo. Cerramos la cita de León XIII y continuamos nosotros. Es decir, a Bergoglio lo felicitan y declaran tener un mismo propósito los masones, a quienes León XIII, en acuerdo con sus predecesores, identificó como los partidarios del reino de Satanás, aquellos que se revuelven contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente y en pública la ruina de la Santa Iglesia, quienes tienen como el último y principal de sus intentos, a saber, destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo. Discúlpenos, pero ¿puede ser tan honda y patente la contradicción? ¿Puede ser Papa quien esté afín con aquellos que pertenecen al reino de Satanás, con aquellos que tienen como el último y principal de sus intentos destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo? Por supuesto que la respuesta negativa se impone, y a quien no se le imponga deberá analizar su doctrina, sus sentimientos, que a veces nublan la razón, o su vida. La verdad es que Bergoglio fue un antipapa, es decir, aquel que operó en contra del oficio del papado, que es guardar la fe y la doctrina íntegra.
aquel que debe ser por definición un católico y un enemigo, por ejemplo, de los enemigos del catolicismo como los masones. Será cuestión de un milagro, que un futuro concilio lo declare de esta manera como un antipapa. O lo más probable, será cuestión de tiempo tras la pasión y muerte de la Iglesia y la ansiada segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ante estos hechos apocalípticos, ante el hecho anunciado por León XIII en su profecía, en su exorcismo, de que han erigido los enemigos de la Iglesia el trono de la abominación de la impiedad, que ha sido golpeado el pastor, el hecho de que haya como papa, fungiendo como papa, un apóstata, un heresiarca como Bergoglio. Ante estos hechos, decía, en los cuales la cátedra de Pedro ya no es luz para las naciones como debería ser, sino oscuridad, no tenemos sino que tener una mirada parusíaca, apocalíptica. La Iglesia está atravesando su pasión. Sería prácticamente un milagro que un futuro concilio declarara a este hombre como a sus antecesores antipapas, porque lo que estamos atravesando no tiene una solución humana, por eso hablamos de un milagro solamente, sino que debemos tener una mirada sobrenatural, parusíaca. Estamos atravesando los tiempos finales. La contradicción, en definitiva, es flagrante. A Bergoglio lo saludan, lo felicitan y, lo que es peor, declaran tener un mismo propósito, una misma doctrina, los enemigos de la Iglesia. La contradicción no puede ser más patente. Nadie, salvo que tenga una profunda ceguera espiritual, nadie puede negar que esto es así y no darse cuenta de que Bergoglio fue un sedicente papa y un enemigo de la Iglesia. Que todo lo que este pecador ha escrito y dicho